Hola, soy Eduardo Gómez Barbero, estudiante de Biología Sanitaria de la Universidad de Alcalá. Y hoy estoy con vosotros, con los pacientes del programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Gregorio Marañón, para hablaros de la contaminación atmosférica y cómo puede afectar a nuestra salud y en especial a la de pacientes vulnerables como vosotros, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Como podéis ver en este índice, vamos a tratar muchos temas y os voy a dar bastante información, pero me voy a centrar en los mensajes y conceptos clave con los que quiero que os quedéis. Habrá otros menos importantes que pasaré por encima. Bueno, como todos sabemos, la contaminación ambiental es la presencia de elementos nocivos en el medio ambiente que suponen un perjuicio para nuestra salud, para los otros seres vivos y para la vegetación. El índice de calidad del aire es un parámetro que se utiliza a nivel gubernamental para informar a la población de cómo es la calidad del aire, es decir, de cómo de contaminado está el aire. Esto se hace mediante el uso de estaciones de monitoreo que miden las concentraciones de los contaminantes más frecuentes en el aire, como veremos después. De esta forma se pueden establecer 6 categorías en función de la calidad del aire, pudiendo ser una calidad peligrosa, muy poco saludable, insalubre, no saludable, etc. Aquí os dejo esta diapositiva para si la queréis leer con más calma y más atención. De esta forma, este parámetro, este índice, va a permitir a la población informarse de la calidad del aire y de esta forma pues, poder gestionar su exposición a la misma. En cuanto a las fuentes de contaminación del aire, podemos diferenciar entre fuentes naturales que hacen referencia a catástrofes naturales como pueden ser tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, que no son muy frecuentes, pero la principal fuente de contaminación del aire son las fuentes artificiales, también llamadas fuentes antropogénicas, ya que derivan de la actividad humana. Esto se debe al uso que hacemos los seres humanos de combustibles fósiles para producir energía en plantas industriales o los automóviles principalmente. También puede ser el uso excesivo de plásticos, las emisiones y vertidos industriales, tala excesiva de árboles, etc. Ahora os voy a hablar un poquito de los principales tipos de contaminación, ya que algunos se conocen más y otros se conocen menos. La contaminación del agua es cualquier cambio físico, químico, biológico, bioquímico en la calidad del agua, haciendo que no sea aconsejable su consumo, porque puede producirnos algún daño. Dentro de las principales fuentes de contaminación del agua podemos tener los desechos industriales, que todos hemos visto los típicos canales y tuberías que proceden de fábricas y plantas industriales y desembocan en ríos y arroyos y ahí están emitiendo todo tipo de sustancias contaminantes para esas aguas. Luego también la deforestación, ya que si en los bosques se produce una tala excesiva de árboles y esos residuos que se producen se acumulan y no se reciclan y se quitan adecuadamente, se pueden acumular y al final aparecen bacterias degradadoras que finalmente se pueden filtrar a aguas subterráneas contaminándolas. Y por último, los vertidos de aguas negras, que hacen referencia a los fluidos cloacales, y esto se da más en ciudades y países más subdesarrollados y en los cuales no hay un buen control de estas aguas. En cuanto a la contaminación del suelo, las principales fuentes contaminantes son los pesticidas derivados de la agricultura intensiva, que al final estos pesticidas se echan sobre los cultivos y sobre la vegetación, pero finalmente se filtran al suelo, contaminando el suelo, que además también puede contaminar las aguas subterráneas. Luego también por la acumulación de residuos urbanos no tratados en los típicos vertederos que hay a las afueras de las ciudades, o de nuevo los residuos industriales derivados de la actividad industrial, como pueden ser pesticidas, químicos y metales. Es importante destacar que se puede producir un ciclo de retroalimentación positiva, ya que la contaminación del suelo y la contaminación del agua, como he mencionado, están interconectadas, de forma que la contaminación del agua puede contaminar el suelo y viceversa. A su vez, todo esto produce un daño en la vegetación, que la vegetación, una de sus funciones puede ser a modo de capa protectora del suelo. Por lo tanto, si se daña la vegetación, el suelo va a quedar desprotegido, se puede erosionar, al final se debilita y todo esto produce un ciclo de retroalimentación positiva donde se debilita el suelo y la vegetación con las consecuencias medioambientales que esto tiene. En cuanto a la contaminación acústica, hace referencia a ruidos excesivos en cuanto a proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Estos ruidos excesivos se producen principalmente de nuevo por actividades humanas, como pueden ser medios de transporte como los aviones, los barcos u otras actividades humanas. Además, esto puede afectar a nuestra salud, ya que nos puede producir estrés, trastornos del sueño, pérdida de audición y afecciones cardiovasculares.
Además, desde un punto de vista más medioambiental, también puede producir alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas. La contaminación lumínica hace referencia a emisiones de luz provenientes de fuentes artificiales con altas intensidades y se da principalmente durante la noche en grandes ciudades. Este tipo de contaminación puede afectar a nuestra salud al producir enfermedades relacionadas con la visión, alteraciones del sueño o migrañas. Además, también puede producir alteraciones en los ecosistemas nocturnos, ya que son ecosistemas que necesitan oscuridad y estas altas intensidades de luz van a impedir esa oscuridad. En cuanto a la contaminación visual, hace referencia a la presencia de elementos no naturales que alteran visualmente el paisaje natural. Aquí os pongo en esta diapositiva una imagen del típico paisaje lleno de pantallas y pancartas publicitarias con un montón de formas, colores. Esto al final es muchísima información, ya que esto nuestro cerebro lo interpreta y lo percibe en forma de estímulos visuales. Toda esta información tiene que ser procesada por nuestro cerebro y entonces esto al final nos puede producir una saturación que altere la salud de nuestros ojos, puede producirnos alteración de la tensión y producirnos estrés. La contaminación térmica es de los tipos de contaminación mejor conocidos a nivel poblacional porque coloquialmente se conoce como el calentamiento global. Esto con otras palabras, es el aumento de la temperatura terrestre y afecta más al agua, ya que el aire disipa mejor el calor. Algunas de las causas de aumento de la temperatura del agua pueden ser, por ejemplo, que algunas fábricas utilizan el agua para refrigerar reactores u otras plantas que producen calor. Entonces esto produce una subida de la temperatura de ese agua que después se expulsa, como he mencionado anteriormente, a arroyos y ríos cercanos, aumentando la temperatura del agua de ese río y ese arroyo. Algunas de las consecuencias de esto es la disminución de los niveles de oxígeno del agua y por tanto las especies que vivan en ese agua y necesiten oxígeno pues se van a ver perjudicadas. A su vez, otras consecuencias del aumento de la temperatura del agua puede ser el ascenso del nivel del mar, ya que se derriten los polos, como pongo aquí en esta imagen, este oso polar, o también otras consecuencias como la migración de especies, que ya la estamos sufriendo a día de hoy y si seguimos con estos niveles de contaminación, en el futuro van a tener consecuencias mucho peores. Y llegamos finalmente a la contaminación del aire, que es la que más nos interesa en esta charla. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire se basa en las sustancias emitidas por las actividades humanas con suficiente concentración para causar influencias perjudiciales para nuestra salud, la vegetación o el rendimiento de los cultivos agrícolas. En otras palabras, podemos decir que es la presencia de elementos contaminantes que pueden dañar nuestra salud, ya que se encuentran en el aire que respiramos. A su vez, la contaminación del aire produce contaminación atmosférica, ya que se produce una acumulación de sustancias químicas, gases y partículas. Todo ello, por un lado, puede producirnos malestar, enfermedades respiratorias y cáncer con la cantidad de muertes que esto conlleva, o desde un punto de vista ambiental está implicado de la formación de lluvia ácida y smog, que puede dañar a la vegetación, a los cultivos y a los seres vivos, debido al agotamiento de la capa de ozono, como veremos más tarde. De nuevo, os quiero remarcar que las principales fuentes de contaminación del aire son las derivadas de la actividad humana, es decir, las fuentes antropogénicas, aunque también pueden existir contaminantes naturales, como son estas catástrofes naturales que hemos mencionado, como los tsunamis, los terremotos y erupciones volcánicas. Además, dentro de las fuentes artificiales o antropogénicas podemos diferenciar entre fuentes móviles, que serían los coches, aviones, barcos que utilizan combustibles fósiles para producir energía y poder moverse, o las fuentes estacionarias, que son las inmóviles, por así decirlo, dentro de las cuales tendríamos las plantas industriales principalmente. En cuanto a la composición de los contaminantes del aire, podemos decir que es la mezcla de partículas sólidas, gases o formas de energía nocivos en el aire que respiramos. Como os podéis imaginar, el efecto dañino de la contaminación del aire va a depender de la cantidad, el tiempo de exposición, el tipo de contaminante y su acumulación con el tiempo. Esto quiere decir que no todos los contaminantes del aire son igual de perjudiciales para nuestra salud, pero a su vez va a depender de su cantidad y el tiempo que estamos expuestos a ellos. Vale, esto es muy importante remarcar que la concentración de los contaminantes del aire
no es constante ni durante el día ni durante el año. Esto, como os podéis imaginar, se debe a que si la principal fuente de contaminación del aire es la actividad humana, cuanto menor sea la actividad humana, menor serán también los contaminantes del aire. ¿Y cuándo va a ser esto? Durante la noche. Por lo tanto, durante la noche los niveles de contaminación del aire van a ir disminuyendo, alcanzando niveles mínimos al amanecer. Por eso, uno de los consejos que os damos es que si queréis hacer ejercicio al aire libre, lo hagáis al amanecer, porque es cuando menos contaminación del aire va a haber. Por otro lado, como os he dicho, tampoco son constantes los niveles a lo largo del año. Esto se debe a que hay contaminantes que para su formación necesitan energía solar, por lo tanto sus niveles van a ser mayores en los meses de verano y a primeras horas de la tarde. Sin embargo, hay otros contaminantes que se producen por el encendido de las calefacciones, de las calderas, etc. Por lo tanto, sus niveles van a ser mayores en los meses de invierno. Vale, ahora os voy a hablar un poco de los principales contaminantes del aire o de los que más se ha investigado, se ha hablado y a los que más importancia se les ha dado. Pero no me interesa que sepáis toda la información que pongo en las diapositivas, sino que conozcáis los contaminantes en sí. Yo os voy a hablar un poquito de cada uno, pero lo que me interesa es que conozcáis los contaminantes en sí. Vale, el primero del que os voy a hablar es el ozono. Como ya sabéis, a nivel de estratosfera, el ozono tiene un papel protector porque forma una capa protectora que filtra los rayos ultravioletas del Sol. Como ya sabéis, estos rayos ultravioleta pueden producir daños tanto a la vegetación como a nuestra salud. Sin embargo, el ozono a nivel del suelo, también conocido como ozono troposférico, tiene un papel perjudicial para nuestra salud. A su vez, como podéis ver en esta diapositiva, el ozono troposférico es uno de los elementos que necesita la energía solar para su formación. Dentro de los efectos nocivos del ozono troposférico podemos diferenciar dos. Por un lado, el ozono reduce la captación de oxígeno en los pulmones, por lo tanto, nuestros tejidos van a sentir un déficit de oxígeno y van a reclamarle más oxígeno al corazón. Por lo tanto, el corazón va a sobrecargarse debido a una sobreactividad para intentar compensar esta situación. Por otro lado, al respirar, inhalamos el ozono y penetra profundamente en nuestros pulmones, produciendo inflamación a lo largo del aparato respiratorio. Así que de nuevo tenemos otra forma de reducir nuestra capacidad pulmonar, debido a que esta inflamación va a reducir nuestra capacidad de captación de oxígeno. Desde un punto de vista medioambiental, el agotamiento de la capa de ozono, como ya os he dicho, si el ozono estratosférico tiene la función de filtrar los rayos ultravioleta del Sol que nos llegan, por lo tanto, si se agota esta capa de ozono, esos rayos ultravioleta van a pasar y esto puede dañar a la vegetación, a los seres vivos, a los cultivos y a nuestra piel, produciéndonos, por ejemplo, cáncer de piel. El monóxido de carbono es un gas venenoso que tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno por la sangre. Y además, al unirse a la hemoglobina, desplaza el oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina deja de transportar oxígeno a los tejidos. Y de nuevo estamos en una situación como la que os mencionaba anteriormente. Los tejidos que necesitan oxígeno no lo van a recibir y le van a pedir más al corazón, que va a sobrecargarse. Y esto, como os podéis imaginar, no nos va a interesar nada si tenemos una enfermedad cardiovascular persistente o del mismo modo pues va a estimular el posible desarrollo de una enfermedad de este tipo. Por lo tanto, la exposición a altos niveles de monóxido de carbono se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares. Y de hecho, si se produce una exposición a muy altas cantidades de monóxido de carbono durante mucho tiempo, se puede llegar a producir la muerte, porque, como os podéis imaginar, si no se produce transporte de oxígeno, al final pues nos vamos a morir. Los óxidos de nitrógeno son otro elemento cuya principal fuente de producción es el uso de combustibles fósiles por los automóviles, aunque también se pueden producir mediante fuentes naturales. Y estos elementos tienen también importancia desde el punto de vista medioambiental, ya que están implicados en la formación de la lluvia ácida y el smog. La lluvia ácida, la importancia que tiene es que cae sobre lagos, mares, ríos, acidificándolo, lo cual va a interferir en la supervivencia de las especies que viven en ellos. Ya que os hablo de la buena contaminación o smog.
La boina de contaminación la habréis oído hablar de ella seguramente en los telediarios y se suele ver en las grandes ciudades donde hay un montón de actividad contaminante en algunos días que propicia la acumulación de estas sustancias contaminantes en el aire, formando esta especie de nube de contaminación. Aquí os pongo una imagen que me parece muy curiosa, ya que una imagen vale más que 1000 palabras, donde comparamos un día de mucha contaminación en Madrid y luego vemos un día durante la cuarentena por el confinamiento domiciliario por la pandemia de la COVID-19. Como podéis ver, como el ser humano es el que más contamina, estábamos todos metidos en casa, pues nuestra actividad contaminante se redujo un montón y como podéis ver el cielo estaba mucho más limpio. En cuanto a los efectos de los óxidos de nitrógeno sobre nuestra salud, pues se ha visto que a corto plazo pueden tener una exacerbación de enfermedades respiratorias y reactividad bronquial y además aumenta la mortalidad por todas las causas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En cuanto a los óxidos de azufre, se ha visto que estos elementos tienen la capacidad de cambiar la química de la atmósfera, modificando el clima, produciendo cambio climático, calentamiento global, etc. Y en cuanto a sus efectos en nuestra salud, pueden afectar al aparato cardiorrespiratorio de todos los organismos debido a un fuerte efecto irritante, pudiendo afectar a ojos, garganta, nariz y vías respiratorias. Además, se ha visto que en pacientes que tienen asma estimulan el desarrollo de alergias. Y llegamos al elemento contaminante más importante y al que quiero que le prestéis más atención, que es el material particulado. El material particulado es la mezcla de diminutos sólidos y líquidos en el aire. Debido a que su efecto dañino y perjudicial sobre nuestra salud depende de su tamaño, se ha clasificado según su diámetro aerodinámico, pudiendo ser partículas ultrafinas o UFPs, partículas finas o PM2,5 o partículas gruesas o PM10. Sin embargo, las partículas más estudiadas, debido a que se cree que son las más nocivas en cuanto a efectos en el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, han sido las PM2,5 y las PM10. Como os decía, su efecto nocivo va a depender de su tamaño, ya que las PM10 pueden alcanzar bronquios y alvéolos del pulmón, mientras que las PM2,5, al ser todavía más pequeñas, pueden alcanzar incluso la pared capilar bronquial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce a las partículas contaminantes del aire como el factor de riesgo ambiental más importante en cuanto a mortalidad y discapacidad cardiovascular. Esto se debe a que una exposición a corto plazo aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares agudos, mientras que una exposición a largo plazo aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica y aumenta la mortalidad por accidente cerebrovascular. Debido a que estas partículas pueden llegar al torrente sanguíneo y viajar a diferentes lugares del cuerpo, aquí os dejo una diapositiva con los diferentes daños que puede producir en diferentes niveles del cuerpo. Como a través de la sangre llegan a todas partes del organismo, pues pueden producir daños o alteraciones incluso a nivel reproductivo, afectando a la fertilidad o al crecimiento del feto, etc. Aquí os la dejo por si la queréis ver más detenidamente. Y ahora os voy a hablar de las consecuencias de la exposición a la contaminación, que por un lado podrían ser consecuencias medioambientales, de las cuales no vamos a entrar en esta charla, y por otro lado, en cuanto al desarrollo y empeoramiento del curso de enfermedades. Como os podéis imaginar, uno de los principales afectados es el aparato respiratorio, ya que estamos hablando de contaminación del aire, por lo tanto nuestros pulmones y el aparato respiratorio en general van a ser las primeras partes de nuestro cuerpo en contactar con esta contaminación. En cuanto a enfermedades respiratorias, pues se ha visto una relación entre la exposición a la contaminación y el desarrollo de asma, bronquitis, cáncer de pulmón, etc. En cuanto al asma, simplemente deciros que se ha visto la relación entre una exposición a la contaminación del aire y el desarrollo del asma, y en pacientes que ya tienen asma se ha visto un empeoramiento del curso de las mismas. En cuanto a cáncer, se ha visto una relación entre la exposición a la contaminación del aire y el desarrollo de cáncer de pulmón, nasofaringe, cabeza y cuello. Como ya sabréis, el cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más letales en cuanto a mortalidad. Y de hecho se ha visto que el 7% de la mortalidad total se debe a cáncer de pulmón por exposición a PM2,5. En cuanto a la función pulmonar, deciros que la contaminación del aire tiene la capacidad de reducir nuestra capacidad pulmonar, como ya os he mencionado anteriormente, debido, entre otras cosas, a la inflamación que produce.
Del mismo modo, se ha visto una relación entre la exposición a la contaminación del aire y tanto el desarrollo como el empeoramiento del curso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, como ya sabéis, este tipo de enfermedades son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad de la población española y mundial. Y llegamos a la enfermedad cardiovascular. Como podéis ver en la diapositiva, se ha visto una relación entre la exposición a la contaminación y todos los tipos de enfermedad cardiovascular, entre ellas hipertensión, arritmias, infarto de miocardio, etc. Además, como ya os había mencionado, las partículas contaminantes son las más importantes, ya que las partículas finas son el factor de riesgo ambiental más relacionado con el desarrollo y empeoramiento del curso de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si tenemos un estado vulnerable en el cual tenemos una situación descontrolada de los niveles de colesterol LDL, una situación de glucemia y además tenemos una exposición prolongada, pues nuestro riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular o si ya la tenemos, de sufrir algún evento agudo o incluso de muerte, aumenta. Ahora os voy a mencionar los principales tipos de enfermedad cardiovascular y su relación con la exposición a la contaminación. Y de nuevo deciros que no me interesa que sepáis qué contaminantes específicamente son los que se han relacionado, sino simplemente es la contaminación atmosférica. De este modo se ha visto una relación entre la exposición a la contaminación atmosférica y el desarrollo de infarto del miocardio, de enfermedad cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca. Esto es lo que os contaba anteriormente. Tenemos una situación en la cual se reduce nuestra capacidad pulmonar, nuestro corazón se sobrecarga para intentar compensar esta situación y vamos a tener una insuficiencia cardíaca. Con la hipertensión pasa lo mismo. Se ha visto que personas que viven expuestas a altos niveles de contaminación tienen niveles más altos de tensión arterial. Sin embargo, si cogemos a estas personas y las llevamos a lugares donde los niveles de contaminación son bajos, se ha visto que en pocos días estos niveles bajan mucho y se vuelven normales. En esta diapositiva os dejo los principales efectos respiratorios y cardiovasculares de la exposición a la contaminación por si los queréis leer de forma más detenida. Y luego la diabetes. Me ha parecido interesante mencionaros esta enfermedad porque, como ya sabéis, la diabetes está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que la exposición a la contaminación atmosférica tiene la capacidad de alterar el metabolismo de la glucosa, produciendo una insensibilidad a la insulina y ahí finalmente desarrollando diabetes. Y además los tres tipos de diabetes, tanto la diabetes mellitus gestacional como la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2. Vale, ahora os voy a entrar ya en un apartado donde os voy a hablar más de consejos que tengáis para que tengáis en cuenta en vuestro día a día y demás. Vale, os voy a hablar de las zonas verdes. No sé si lo sabíais, pero la vegetación tiene la capacidad de eliminar las partículas contaminantes del aire y además reducir la temperatura. Además, las zonas verdes siempre se han recomendado por sus múltiples beneficios para la salud, ya que estimula nuestra apetencia, digamos, nuestras ganas de realizar actividad física, de tener relaciones sociales y por lo tanto todo esto al final va a reducir nuestro estrés, la morbilidad psiquiátrica y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no todo es positivo. ¿Por qué? Porque si se seleccionan especies de vegetación que, por ejemplo, las gramíneas, que mucha parte de la población tiene alergia al polen de estas plantas, pues al final va a haber más prejuicio que beneficio. Por lo tanto, lo mejor será dejar la selección de las especies y su distribución dentro de la ciudad en manos de profesionales. Vale. Siguiendo con lo que os decía de la capacidad de la vegetación para reducir la contaminación aérea, aquí en esta imagen os pongo un ejemplo en el cual podéis ver una autovía a la derecha, a la izquierda la periferia de una ciudad y entre medias podéis ver una especie de barrera de vegetación, que así es como se ha llamado. Debido a la capacidad de la vegetación de eliminar la contaminación aérea, se ha visto que determinadas especies de vegetación pueden actuar a modo de filtro o de barrera para reducir la cantidad de contaminación que penetra en las ciudades desde estas autovías. Evidentemente esto va a depender del tipo de especie, de la porosidad de
de la vegetación, de sus ramas, etcétera, etcétera. Vale, aquí os menciono el índice de vegetación de diferencia normalizada. Este índice estima la cantidad, calidad y desarrollo de vegetación. Este índice nos puede servir de manera indirecta para saber más o menos los niveles de contaminación que va a haber en una ciudad, ya que, como os he dicho, si la vegetación tiene la capacidad de disminuir la contaminación atmosférica, por lo tanto, cabría esperar que en los lugares donde haya más vegetación va a haber menos contaminación. Por lo tanto, este índice nos va a permitir saber cómo se distribuye la vegetación en una ciudad e indirectamente cómo se distribuye también la contaminación. Yo les voy a hablar de la agricultura y la ganadería, ya que estas prácticas tienen un importante efecto en la contaminación ambiental. Esto se debe a que se ha producido un cambio de la agricultura y la ganadería más antiguas y más respetuosas con el medio ambiente a una agricultura y una ganadería industriales basadas en una estrategia de mínimo coste y máximo beneficio, que estas son muy contaminantes debido a la gran cantidad de cabezas de ganado que hay, como os hablaré después, luego al gran uso de pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos. En cuanto a la ganadería, esto es mucho más conocido a nivel popular, las famosas flatulencias de las vacas que producen amoníaco, producen metano, que son sus elementos contaminantes. Por lo tanto, si tenemos una ganadería muy industrializada con muchísimo ganado, pues se va a producir mucha más contaminación. De hecho, hay estudios que relacionan el desarrollo de enfermedades como la EPOC con la exposición a la contaminación producida por el sector ganadero. De esta forma se ha visto que personas que viven cerca de granjas ganaderas tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. En esta diapositiva os dejo una gráfica del impacto que tiene los diferentes tipos de ganadería en cuanto a producción de contaminación. Por lo tanto, nosotros podemos llevar a cabo una serie de medidas para cambiar un poco el curso de los acontecimientos. Desde el punto de vista individual del consumidor, podemos apostar por un consumo responsable, local y ecológico, más concienciado con el medio ambiente, pero sin duda, como os podéis imaginar, de todo esto depende mucho más a nivel de la producción, de las cadenas de producción y distribución. Esto ya, desde un punto de vista más gubernamental, se debería quitar el poder a las grandes empresas para que sean más respetuosas con el medio ambiente. Y aquí os doy una serie de consejos e intervenciones individuales para reducir vuestra huella contaminante y que además están unidas de un ahorro energético y económico. Por ejemplo, en casa, si utilizamos bombillas de bajo consumo, vamos a gastar menos electricidad, vamos a contaminar menos y vamos a ahorrar. O si utilizamos aparatos de clase A, evitamos el uso de aparatos que están todo el rato encendidos en stand-by, aprovechamos la luz natural, etcétera. Otra de las prácticas que podemos hacer es reducir el consumo de plásticos. Esto es, en el supermercado, evitar productos que estén envasados en plástico. O, por ejemplo, una práctica que están incluyendo ahora los supermercados es empezar a utilizar bolsas biodegradables, principalmente hechas con almidón. Luego también la estrategia de las 3 Rs, de reducción, reutilización y reciclaje. Y por último, como ya sabéis, el transporte. Tenemos que intentar usar menos el transporte individual y utilizar más el transporte público, que además de ser menos contaminante, pues vamos a reducir la cantidad de coches en las carreteras. Vale, y aquí os pongo una serie de consejos o recomendaciones para evitar vuestra exposición a la contaminación. Dentro de casa, la mejor forma para reducir nuestra exposición a la contaminación es ventilar bien la casa o incluso utilizar purificadores EPA, que ahora se han puesto muy de moda con todo el coronavirus, pero fuera de casa podemos utilizar mascarillas. Durante la pandemia habréis podido ver todos gente utilizando mascarillas de tela, gente utilizando mascarillas quirúrgicas y gente utilizando KN95. Como ya sabréis, las mejores y de mayor calidad, debido a que son las que más contaminantes y partículas y elementos retienen, son las KN95.
Y en el otro extremo, las menos recomendables son las mascarillas de tela, ya que hay estudios que se ha visto que pueden dejar pasar hasta un 90% de partículas contaminantes. Es decir, como si no llevases nada, prácticamente. Vale. En cuanto a la actividad física, como ya sabéis, los pacientes de rehabilitación cardíaca, uno de vuestros, además de cuidar vuestra dieta, es hacer ejercicio. Como os decía, el mejor momento para hacer ejercicio es al amanecer porque los niveles de contaminación son menores. Además, una vez que acabe, ahora que ya podemos empezar a quitarnos las mascarillas, sigue siendo recomendable que las utilicéis para reducir la cantidad de elementos que respiráis. Además, como ya sabéis, cuando estamos haciendo ejercicio, ventilamos mucho más. Por lo tanto, cuanto más inspiremos y más abramos los pulmones, todavía más contaminantes vamos a inspirar. Además, como os he dicho, las mejores zonas para hacer ejercicio son las zonas verdes, porque la vegetación reduce la contaminación atmosférica. De hecho, se ha visto que en grandes ciudades realizar ejercicio por zonas con mucha contaminación elimina todos los beneficios que tiene hacer ejercicio. De esta manera se ha visto que a los 15 minutos ya no se producen beneficios para la salud e incluso a los 75 minutos se producen más perjuicios para la salud que beneficios. Y en esta última diapositiva os pongo una serie de enlaces a los que podéis acceder para consultar los niveles de contaminación en tiempo real en vuestra ciudad, en España, en Europa y en todo el mundo, de forma que podáis gestionar y planificar vuestra exposición a la contaminación. Además, en estas páginas podéis consultar no solo cómo se encuentra en ese mismo instante la contaminación atmosférica, sino también cómo se prevé que se vuelva en los próximos días. También, como podéis ver en la diapositiva, os he puesto abajo del todo un enlace para realizar compra sostenible en Madrid, por todo el tema que os decía de intentar comprar productos más respetuosos con el medio ambiente. Esta asociación o esta compañía, como lo queréis llamar, se dedican a pasar por los mercados de Madrid de producción local. Tú haces la compra a través de internet desde tu casa y ellos te llevan la compra a casa, pues comprarás en los mercados de Madrid. También os pongo aplicaciones para el móvil para que fácilmente os las podáis descargar y desde el móvil rápidamente y mirar cómo están los niveles de contaminación. Por tanto, mensajes clave con lo que quiero que os quedéis. Podéis consultar aplicaciones y páginas web para saber los niveles de contaminación. Las zonas verdes por la mañana son los mejores lugares para hacer ejercicio al aire libre y podéis incorporar a vuestra rutina intervenciones individuales para reducir tanto vuestra contaminación como vuestra exposición a la contaminación. Por lo tanto, aunque ya empecemos a poder ir sin mascarilla, os seguimos recomendando que utilicéis mascarilla cuando hacéis ejercicio, porque así vais a reducir la cantidad de contaminantes que inspiréis. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado la charla y que a partir de ahora tengáis una nueva visión sobre la importancia de la contaminación, ya que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que todavía no se ha incluido entre los bien establecidos como el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo. Y al final esa es la finalidad de esta charla, intentar concienciar a la población, y en este caso a la más vulnerable, sobre los daños que puede ejercer la contaminación sobre nuestra salud. Muchas gracias de nuevo y aquí estamos para lo que necesitéis si tenéis alguna duda. Adiós.